Hola, bienvenidos a una nueva edición de Las Imágenes en Cuestión, conversaciones en tiempos de pandemia, un espacio virtual desde el cual en estos breves encuentros hemos hablado acerca de este contexto tan extraordinario que estamos viviendo, acerca de las imágenes, el lugar que ocupan las imágenes en este contexto, acerca de la virtualidad, de nuevas formas de experimentar el tiempo. Y la idea es que lo sigamos haciendo. Para hoy vamos a conversar con Claudio Assad, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la carrera de Ciencias de la Comunicación, poeta, cineasta, amigo. Claudio, gracias por el contacto. Eh, la primera pregunta que te quería hacer tiene que ver con que cuando aparece, digamos, la imposibilidad de encontrarnos físicamente, eh, irrumpe la virtualidad, ¿no? El asunto es que muchas veces, lejos de permitirnos una comunicación, permitirnos trabajar o simplemente distendernos, a veces la tecnología parece como otra razón de agobio, ¿no? Como nos agota, nos dispersa. Eh, ¿Será que es demasiada virtualidad? Y en ese caso, ¿qué se puede hacer con ese exceso si es que se puede hacer algo? Bueno, antes que nada, buenas tardes, muchas gracias Gastón. Quiero agradecerte a vos y a la Agencia Córdoba Cultura y al Centro Cultural Leonardo Fabio por este rato. Me gusta mucho poder compartir con vos estos temas que de algún modo en otros circuitos, en otros espacios también los compartimos, pero bueno, casualmente esto de la virtualidad nos ha separado un poco bastante a todos y a la vez nos, ha, nos está juntando en un espacio que es muy diferente. Bueno, yo quiero decir dos o tres cosas y voy a intentar no ser extenso en este sentido en la respuesta. Las cuestiones que se me ocurren, ¿no? Porque se ha dicho demasiado, hemos hablado demasiado del aturdimiento de la virtualidad, de lo que se siente emocionalmente. La verdad que yo voy a tratar de tocar algunos puntos que me parece que están más vinculados a cómo se fue dando el proceso, porque la verdad que la cuarentena se ha cumplido muchos días, llevamos prácticamente casi 90 días, creo, si no me equivoco, o estamos por cumplirlos, 80 y pico de días en cuarentena, entonces no ha sido lo mismo al principio que en la mitad, que lo que nos está pasando ahora, porque además la realidad es que estamos viviendo en los distintos puntos del país es diferente, eso ha llevado a que nuestro ritmo de vida también, nuestros contactos con los demás sean distintos. Yo creo que la primera pretensión fue y sigue siendo la de reemplazar lo que no tenemos permitido en la vida cotidiana. No tenemos permitido encontrarnos, no tenemos permitido ir a los lugares de trabajo para muchos de nosotros, por cuestiones de seguridad para nuestra salud, por las razones que ya conocemos. Pero hay una transposición que al principio fue muy torpe de lo de la vida cotidiana, de la vida de la realidad, transportado a la virtualidad, ¿no? De golpe nos encontramos con un conjunto de significantes, con un conjunto de imágenes, de operaciones que teníamos que llevar adelante y ninguno, salvo a lo mejor los que están más acostumbrados a manejar estas tecnologías, sabía bien qué significaba eso y qué tenía que ser. A mí lo que me llamó la atención son dos aspectos. Primero, la superposición de los tiempos, el tiempo de la vida cotidiana, el tiempo de la familia, el tiempo del trabajo, todo superpuesto, no enhebrados, no organizados. Eso requirió un, un, un barajar y repartir de nuevo adentro de cada una de las casas, empezar a gestionar los espacios, gestionar los tiempos, gestionar las tecnologías también. Entonces, como mucha virtualidad, pero eso no quiere decir, porque si no pareciera que estamos diciendo algo lineal, ¿no? Mucha virtualidad, retraso con lo cotidiano, como si esto y lo otro funcionaran, nosotros estuviéramos suponiendo unos modos de funcionamiento. Y la verdad es que la virtualidad no funciona muy bien. Hay un delay,
queremos hablar con el otro, no sabemos si lo está escuchando o no nos está escuchando, no sabemos si ahora se cortó, si después nos vamos a volver a poder conectar. Entonces eso, en lugar de calmarnos, ha generado toda una ansiedad, un estado de ánimo, una especie de sentimiento de querer y no poder, no llegar a relacionarte, a vincularte, a lograr lo que realmente deseas con el otro. Primero eso, con respecto a la temporalidad, y después la espacialidad, porque se convirtió la pantalla del celular y de la computadora en la única piel que nos vincula con los otros. No importa si ese es un estudiante en el tema del trabajo, el jefe, tu pareja, un hijo, digamos, todos tienen la misma piel y todos tienen el mismo cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo de lo tecnológico, digamos, es una pantalla, es un celular. Entonces hay como una confusión en la identificación de quién es el otro, porque está la persona que nosotros queremos, la que conocemos, pero al mismo tiempo no está. Y esa representación genera también en cada uno de nosotros un sentimiento así como confuso, de emocionalidad y al mismo tiempo de frustración. Entonces, esa tensión que no es complementaria, sino que es verdaderamente una tensión, hace que ese vínculo al final fracase. Digamos, tiene una compensación que es del momento, que me parece que es muy efímera, que se extingue fácilmente y que la huella que deja es la huella del dato, digamos, pero no es ese sentimiento que uno queda satisfecho en el encuentro con el otro, de haberlo abrazado, de que esté ahí. Es mejor que nada, no quiero condenar, yo no tengo una visión así absolutamente negativa que condene las tecnologías como lo peor que nos está pasando. Creo que no tenemos otra y por suerte están. Lo que yo creo que no reemplaza en ese sentido absolutamente nada. Creo que sí genera la posibilidad de que el lenguaje siga fluyendo, ¿no? Veo que vos tenés la afiche de Godard, Adiós al lenguaje. Yo creo que hay mucho de esto, ¿no? Hay mucha palabra que circula, que no sabemos a dónde va, hay más audio que escritura, hay más audio que imagen, entonces ese audio es reenviado a otro, entonces no sabemos nuestra voz y la voz de los seres queridos y de las personas que respetamos, a dónde va a ir a parar, porque es un dato. Eso es lo que me queda, es la huella del dato, que no sabemos a dónde va, y que queda en la subjetividad de cada uno resignificarlo y tratar de vincular esa voz y esa imagen a la persona que nosotros amamos, a quien deseamos o quien deseamos estar. No puede ser que el otro sea nada más que un busto parlante, ¿no? Como antes nosotros veíamos los noticieros en la televisión en los años 70 y en los años 80. Una cabeza, una boca que se mueve no al mismo ritmo que la voz, que el audio, y tiene dos hombros y nada más, no está el cuerpo del otro. Berardi habla de lo que significa la conjunción, el encuentro del ser humano en los lugares y en los espacios comunes, enfrentado a lo que es la conexión, ¿no? Y en la conjunción nosotros nos reconocemos porque usamos todos los sentidos, nos rozamos con el otro para poder estar con el otro. Digo, y por último, me parece que esto del territorio, también de repente desaparece y está ausente esos espacios comunes donde nosotros nos encontramos para la protesta, pero también para la celebración y para el festejo. Todo lo que ganamos como derecho democráticamente, evolucionamos como sociedad, en los espacios de la cultura también, en los espacios donde los artistas muestran lo que hacen, con esto de la enfermedad, no por culpa de nadie, de golpe es un espacio desértico. Y esa falta la vamos sintiendo y la vamos reemplazando por esto, por tener, parece que todo lo cultural, entonces son 10.000 lecturas de poesía y de literatura, 80.000 películas que hay que ver, 80 obras de teatro, todas en el mismo espacio, en el espacio doméstico de la casa y de nuevo en la piel de la computadora y en la piel de la pantalla, con un encuadre, con unos planos que son siempre los mismos,
digamos, y todo lo que ganamos de ese contacto, de poder tener esa nervadura y al mismo tiempo esa pasión y esa sangre que el artista está dando en lo que está mostrando, lo vamos como perdiendo. Ojalá lo recuperemos, porque creo que la conciencia y la consecuencia de esto es que también, como nos dan las tecnologías, también son un dispositivo de control. Es la primera vez que uno ve que los estados autorizan a que los sujetos seamos policías de nuestros conciudadanos. Entonces, en algún momento también podíamos denunciar a quien veíamos que violaba la cuarentena. Entonces le podíamos sacar una foto, subirlo a las redes. A mí lo que de verdad me llama mucho la atención, que es la primera vez que las imágenes no están puestas como en serie, no tienen una temporalidad para su narración, saltan, ¿no? Nosotros saltamos de una imagen a otra, del Facebook al WhatsApp, del WhatsApp a la televisión, de la televisión, y entonces no podemos como construir una narrativa de lo que nos está pasando así, como un relato donde podemos expresar lo que estamos sintiendo. En relación a esa circulación va esta segunda pregunta, porque desde que empezó la pandemia es difícil saber cuándo fue ese inicio, pero podemos decir desde que empezó para nosotros en Argentina, es decir, cuando nos encontramos con ella, cuando nos enteramos de que existía, también nos fuimos enterando de que se fueron sucediendo un montón de situaciones muy dolorosas, ¿no? Muy conmovedoras. Eh, y después, digamos, para ilustrar o acompañar o para constatar, si se quiere, porque todavía no defino cuál es la función, empezaron a aparecer imágenes de esas situaciones, ¿no? Que circulan y que contribuyen a ese bombardeo. La pregunta es, ¿nosotros necesitamos esas imágenes? Es una pregunta muy filosófica, ¿no? Pero, ¿qué? Porque, digamos, toda imagen uno tiende a creer que también reclama algo de nosotros. Eh, se puede discutir eso, ¿no? Pero en este caso, ¿qué reclaman esas imágenes de nosotros? ¿Qué están pidiendo? Eh, Me parece que para que las imágenes reclamen y pidan algo, tienen que haber estado hechas con alguna intencionalidad, en todo caso, para hacerle la pregunta al que la mira, ¿no? Y creo que como estas imágenes tienen la crudeza de la cámara que tiene esa pretensión de mostrar la realidad, yo no creo eh, no sé, que un fotógrafo, no sé, Agnes Barda, que yo le elegí para la película que vamos a ver, como una de las que elegí, o Godard mismo, que yo cuando pone una imagen, no existe esa pretensión de vincularla a la representación de lo real. Todo lo contrario, quiere marcar esa distancia con el objeto que está representando. O sea, una distancia espacial y también temporal. En cambio, en esto me parece que hay algo que es un poco perverso y que tiene que ver con querer vincular con ese escenario espectacular eso que llamamos realidad, que es una realidad que muta todo el tiempo, con un futuro próximo. Esto nos va a pasar, porque viene el apocalipsis, ¿no? Los cadáveres, los cajones de muertos, las fosas comunes, la gente que sufre en los hospitales, los que se mueren en la calle, digamos, viene un mundo apocalíptico. Me parece que eso se trabajó con muchísima responsabilidad por parte de los medios. Creo que ese shock de creación de conciencia, en el mejor de los casos, que quisieron crear, produjo mucho miedo. Miedo a la enfermedad y miedo a la muerte. Me parece que pasamos como por estos procesos de imágenes de la muerte y de la enfermedad, de imágenes del cuidado y de la solidaridad, de imágenes del problema social al problema económico y ahora la disputa política. Entonces, es una especie como de psicosis, ¿no? Porque la gente primero cuidarnos porque nos podemos morir, después cuidar al otro, ser solidarios,
al problema social, ahora el problema económico, y cada vez más, de nuevo, más grietas y más grietas, cuarentena, anticuarentena, que está de acuerdo con esto y que no está de acuerdo con esto. Ya esa sensibilidad que a lo mejor parecía que algunos filósofos empezaban a verla como una nueva oportunidad para el caso CISEC, como una nueva oportunidad de una nueva sociedad, a mí me parece que se va diluyendo en las imágenes de la disputa. Pasamos de esas imágenes terribles a esto de, bueno, no me pasó a mí, no me está pasando, ahora viene el problema económico, lo de la pandemia ya parece que es un problema político, y entonces se ha ido como resignificando esas imágenes. A mí me parece que la velocidad, la cantidad de esas imágenes, si reclaman algo, y me parece que esta es una dimensión más ética y más ideológica donde me estoy posicionando, es que reclaman de nosotros mucho cuidado y mucha responsabilidad. Me parece que además estamos en un momento que esas imágenes nosotros no solamente las estamos viendo como creadas por los medios, sino que las estamos reproduciendo. Somos reproductores y hacemos nuestra narrativa y nuestro relato. Lo sacamos de ahí, de Facebook, y se la mandamos a otro por WhatsApp y le decimos, ¿viste lo que está pasando? Mira qué cantidad que hay, porque cada uno de nosotros también ha construido su relato subjetivo, por miedo, por inseguridad, porque somos incrédulos o porque no, cada uno es de su realidad. Entonces, que tiene mucho miedo, no, fíjate, porque hay cantidad de muertos. Yo no salgo, yo sí salgo porque este es un problema político. Entonces, todas esas subjetividades reunidas, que todas tienen una jerarquía en la posición de verdad para cada uno de nosotros, porque viene de un amigo al que creemos, porque viene de un medio en el que confiamos, porque viene, me parece que cada vez va creando más incertidumbre y más ambigüedad. Yo creo que nuestra responsabilidad, más allá de la lectura crítica que siempre debimos tener, tiene que ser también ética. Ética con la vida, ética con nuestra vida y de mucho cuidado con los demás, porque la verdad que no voy a decir que esas imágenes son verdaderamente un arma, pero sí que pueden herir, sí que pueden lastimar. Antes de la entrevista, yo, como a cada entrevistado, te pedí que eligieras una obra visual, audiovisual o cinematográfica que desde tu punto de vista podía establecer algún tipo de diálogo con el presente, ¿no? Un diálogo directo, indirecto, era una elección absolutamente libre. Vos elegiste no una, sino tres obras cinematográficas: La Jetée de Chris Marker, La vida secreta de las palabras de Isabel Coixet y Ulisse de Agnieszka Varda. ¿Por qué la elección? Las elecciones, en realidad. Sí, la verdad que podría haber elegido, cuando vos me hiciste esa propuesta, algo conversamos antes, podría haber elegido muchas películas. Me cuesta elegir una, dos o tres, porque creo que el cine siempre le habla al devenir y le habla al presente, ¿no? Bueno, yo tengo esa idea de que las imágenes del cine, en el momento en que uno está viendo una película, todo es en tiempo presente. Vuelve todo a ese momento, ¿no? Por más que estemos evocando imágenes del pasado y la filmación haya estado hecha en un determinado momento. Ahora, elegí estas tres porque traté no de pensar en la pandemia, sí traté de pensar en el momento en el que estamos nosotros envueltos en estas imágenes, en este mundo de imágenes del de ahora, y en el ambiente y en la atmósfera que eso ha creado en nuestro estado anímico y emocional. Y creo que en ese sentido, Chris Marker fue un adelantado y un fundador, me parece, de la ciencia ficción, no solamente por la historia que cuenta en el muelle, sino también por el tratamiento que hace de la imagen. Hay que, en el año 68, hacer un audiovisual con imagen fija, con lo que eso significaba, en blanco y negro, contando una ciencia ficción poética como la que él contaba, y por lo tanto nos obligaba al silencio de la imagen.
¿no? Porque las imágenes fijas de la película ni siquiera tienen la misma duración todas, tienen una duración absolutamente variable, cuentan una historia con una voz en off que no narra hechos con la frialdad que lo haría un narrador cualquiera, naturalista, que estuviera narrando objetivamente algo, sino que la verdad que lo hace con una mirada muy poética en ese sentido. Creo que obligan a eso, a mirar esas imágenes que están en presentes con una idea de pasado y además evocando todo el tiempo todo lo que dice la palabra, porque lo que dice el texto es mucho más que lo que se ve en esa imagen estática que está ahí. A mí me parece que en el muelle está esa idea sobre el tiempo, sobre la temporalidad, sobre volver al pasado, para pensar en lo que a uno le pasó, pero con una mirada hacia el futuro, además con un experimento. Hay un experimento, no la quiero contar en corto, pero hay un experimento que hacen unos científicos después de la Tercera Guerra Mundial para ver si mandando a alguien al pasado puede traer comida, puede mejorar la vida de los que quedaron vivos, ¿no? De los vencedores. Y en realidad el proyecto que tiene esa persona, y eso yo creo que es un canto a la libertad que tiene la película. El proyecto que tiene esa persona es volver a un momento del pasado donde vio una mujer que fue un rostro para él amado, deseado, ¿no? Entonces, él por más que es el conejillo de India de este experimento, está en esa búsqueda y ahí comprende lo que a él le pasó en el pasado. En esa búsqueda, en ese experimento, no voy a spoiler el final, y encuentra eso. Eso por lo de Chris Melker. Bueno, vos le pronunciás re bien, Agnes, ¿verdad? No, no estoy seguro. Si la pronuncié bien fue casualidad. Ulises, bueno, es una directora entrañable que yo la verdad que amo, así que lo que voy a decir está un poco teñido por esa admiración, ese respeto enorme que tengo de esta directora, que a veces le dicen la madre, la madrina, la abuela de la novela, una mujer que se atrevió a hacer cine siempre con lo que tenía. Sus películas tienen muy poca producción y lo digo porque Ulises, a pesar de estar hecha en 1982, es una película hecha con muy pocos recursos y donde ella, en realidad en este documental, que parece un documental personal, hoy en día que todos son relatos del yo, ¿no? Todo parece que fuera como muy biográfico, ella usa una experiencia personal de una fotografía que sacó en 1954 en una playa a un hombre, como seguramente estaremos viendo en las imágenes, a un hombre, un niño y una cabra muerta, para cuestionar la imagen. ¿Qué pasa con el pasado? ¿Qué pasa con la evocación en el presente? Ese hombre que es grande y ve su cuerpo desnudo y desnudo también, él mira esa imagen. Un hombre grande que era niño y que niega ese pasado, no se acuerda de nada, no se quiere acordar a pesar de que hizo una pintura con eso. Y además la presencia de los animales, tanto en la de Maker como en esta, aparecen, ¿no?, los animales y también en la vida secreta de las palabras. Eso me interesa mucho, en el lugar donde lo pone. Mira Godard cómo pone los perros, los observa con cierta casi indiferencia, pero son protagonistas de un orden de visibilidad que los humanos no tenemos, ¿no? Y que la cámara trata de intentar reconocer, de develar. Y en esta película también ella ve esa cabra muerta. ¿Qué quiere decir esa cabra muerta? Parece como un símbolo en esa playa solamente de piedras, ¿no? Y la ternura con la que su voz en off está presente todo el tiempo, tratando de ver cuál es el efecto del recuerdo sobre algo que fue el pasado, ¿no? En este sentido, siempre uno no puede dejar de citar a Roland Barthes, ¿no? En la cámara lúcida, eso que dice él sobre el punctum fotográfico y que tiene que ver con cómo cuando estás mirando una fotografía que evoca algo del pasado, parece que eso lo va a traer presente, que lo ausente no está tan ausente, ¿no? Que se puede como recuperar, aunque sea por ese instante. Después se va, no importa. Pero en el cine es maravilloso porque además de eso que dice Barthes, de nuevo está en tiempo presente. Entonces uno ve
esa fotografía es lo que cuenta ella, volviendo al presente, más el presente en el que ella quiere recuperar el pasado. Me parece que eso es algo que nosotros tenemos que, yo no sé si recuperar, pero tratar de valorar de las imágenes, a ver si hay algo que podemos de nuevo volver a traer para abrazar, porque si no, no nos va quedando nada. Todo va a una velocidad, hay mucha pérdida en lo que estamos haciendo. Y la vida secreta de las palabras, porque en esa historia que encarnan Sarah Polley, Tim Robbins, Javier Cámara, creo que también trabaja, que hace Isabel Coixet, me quedo con algunas cosas que dice John Berger en el prólogo del guión. Yo me lo compré en algún momento porque me había gustado tanto esa película que la verdad que me quedé muy, muy prendido. Es una historia en que se demuestra que más que el placer compartido, nosotros estamos acostumbrados a las historias de amor donde el placer compartido con el otro, el deseo, es el que motoriza toda esa pasión. Acá es el dolor, ¿no? John Berger cita a un poeta tailandés que dice un poco eso, el mundo no empezó con palabras, empezó con dos cuerpos que se abrazaban, uno cantaba y el otro lloraba, ¿no? En esa especie de exposición que tienen los dos, ella con su sordera, con su cuerpo marcado por la violencia en la ex Yugoslavia, y él ciego por ese accidente donde intenta salvar a un compañero de trabajo en esa plataforma petrolera. Es una historia de mucho desgarro en eso, pero sin embargo no está ese sentimentalismo, ese melodrama acerca del dolor, sino que es un dolor que uno lo puede palpar y se puede identificar con la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Ellos desnudos ante eso, ella sin poder escuchar, él sin poder verlo, se tocan con las palabras primero, se enamoran de ese cuerpo y después viene todo lo demás, ¿no? Me parece una historia maravillosa que de nuevo nos pone en situación, nos pone en tensión con lo que nos está pasando también con estas imágenes, con la pandemia, ¿no? Yo digo, a partir del HIV, después ahora con este virus y todo, hemos sido separados cada vez más del placer, ¿no? De encontrarnos con los cuerpos, del placer de la obra de teatro, del placer de la obra, del placer del abrazo con el amigo, del placer del sexo. Digo, cada vez más los territorios se van vaciando y nosotros nos vamos aislando unos más con el otro como si fuese casi un castigo divino, si uno lo quisiera poner como Blentin, ¿no? Dentro del mito. Creo que por eso lo elegí, porque me parece que esa triada entre dolor, evocación de la memoria y el presente que trae la imagen son tres valores, tres momentos importantes. Quiero decir una cosa última, ya sé que me estoy excediendo a lo mejor en el tiempo. Hay un video experimental, si se quiere, la verdad que figura dentro de los géneros como un documental de Laurie Anderson. Laurie Anderson es una artista conceptual que yo, de música, poeta, artista visual que yo admiro mucho, que se llama Corazón de Perro, volviendo a los animales. Y en esa película, en ese relato visual, toma la muerte de su perrita, de su perra, Laurie Anderson, como un lugar para establecer la relación que existe entre el arriba y el abajo, que no siempre es el cielo, que no siempre es la tierra, lo que está abajo, y para tratar con muchísima, muchísima belleza de volver a hacernos las preguntas como ¿cuáles son las últimas palabras que decimos en nuestra vida? ¿Qué es lo último que decís antes de convertirte en tierra? Ella trata de volver sobre esas preguntas y es una colección de imágenes que por ahí, como en el caso de Chris Maker, no tienen, pareciera, aparentemente mucha relación, pero que logran este efecto de volvernos a preguntar qué es lo que nos pasa cuando no sabemos lo que somos. Si el cuerpo termina ahí, dónde empieza, dónde termina. ¿Y qué es la poesía entonces? Ella dice que con Lou Reed tenían 3 reglas para pensar, para poder vivir, ¿no? Lou Reed era su pareja.
una de las reglas era no tenerle miedo a nadie. Dice, vos te imaginás una vida en que lográs no tenerle miedo a nadie. Después, rodearte de una buena literatura y saber qué hacer con eso, caminar en la vida con eso. Y la tercera es ser tierno en la vida y en el mundo, ¿no? Y yo me quedo con esas tres cosas. Y una más, una recomendación. En esto de la cuarentena ya van a aparecer 80.000 películas, mucho Hollywood también, seguramente, con un montón de testimonios y documentales. Ahora, yo de las cosas que he intentado ver y mirar, me encontré los otros días con una muy bella y una artista brasileña que admiro mucho, que se llama Adriana Calcañoto, que es música y también casi una artista visual, que en su habitación filma un video con 2 planos secuencia que duran unos 30 minutos, que se llama también Cuarentena, creo. So Cuarentena, me parece que se llama. Véanlo, porque ahí no está solamente Brasil, sino su cuerpo intentando, por momentos tiene dolor, por momentos tiene placer, y uno por fin en unas imágenes contemporáneas puede sentir que todavía tiene sentido la poética de la imagen, la poética de la imagen.